Hola, estimada comunidad de Amor Original. Es un placer enorme estar aquí, poder dirigir estas palabras a ustedes en tono reflexivo sobre mi experiencia que he vivido, mi experiencia de fe. Este es un video muy personal y espero pues que te ayude. Hace muchos años recuerdo el día en el que estaba sentado en una iglesia de una denominación cualquiera, X, no voy a ahondar en eso. Y me recuerdo que estaba sentado, y las demás personas pues hacían los ritos de la celebración en la que estaban, se paraban, se sentaban, decían, rezaban, repetían las oraciones normales y realmente yo llegó un momento en el que estando sentado decidí quedarme ahí observando a los señores que estaban en ese lugar. Y la verdad que en ese momento hizo un clic, algo que quizás ahora comienzo a comprender poco a poco, pero es que el clic que hizo fue el clic del sinsentido. Yo estaba allí y no sabía qué era lo que estaba pasando, o sí sabía, pero todo se volvió un ¿para qué estoy acá? ¿Por qué se dice esta oración? ¿Por qué esta gente se está parando y se está levantando? Fue un sinsentido el que comencé a vivir a partir de ese momento. Yo creo que te ha pasado alguna vez en el que te preguntas, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque lo normalmente perdón, normalmente nosotros hacemos las cosas por tradición, nosotros hacemos las cosas por costumbre y lastimosamente la religión nos ha enseñado a que las cosas deben de ser así, que no podemos cuestionar, que no podemos decir o alzar la mano para decir, ¿y esto por qué se hace así? Y ese momento fue lo que me pasó. La religión que profesaba por tradición y por muchas otras cosas perdió sentido. Y esa era una sensación tan real o que yo la podía palpar porque es que hasta sentía que Dios había desaparecido. Yo creo que te ha pasado eso. Luego de este momento que viví y luego pues las siguientes reflexiones, oraciones, liturgias que hacíamos con este grupo de personas me sonaban siempre a lo mismo, a nada. A partir de ese momento, más o menos en los próximos meses, me dejé acompañar por las personas correctas, creo yo, y con un grupo de amigos decidimos, por cosas de la vida, decidimos hacer una experiencia de misión a un lugar en Guatemala. Yo viví en Guatemala mucho tiempo. Soy de El Salvador, viví en Guatemala y ahora vivo en Canadá. Y decidimos, perdón, movernos a tener unos días, unas semanas más o menos, en una comunidad en la selva al norte de Guatemala. La verdad que esa experiencia me cambió completamente la vida. El lugar se llama Primavera del Ixcán y en ese lugar comencé a vivir algo diferente. Primero te cuento un poco el contexto de esa comunidad. Primavera del Ixcán se formó por un grupo de personas que fueron perseguidas por la guerra en Guatemala. Guatemala en los años 80, 70 y 80 pasó por una cruenta guerra civil y muchas comunidades indígenas en Guatemala pues tuvieron que refugiarse en la selva, en las montañas, para no ser encontradas y para no ser eliminadas. Desgraciadamente, pues eso es parte de la historia de este país. Y Primavera del Ixcán fue una comunidad donde luego, pues cuando ya todo se solucionó, entonces pues decidieron establecerse en un lugar. Y cuando estuvimos ahí, la comunidad nos mostró la cooperativa que ellos habían formado.
Ellos tienen una cooperativa donde todos trabajan para todos. Por ejemplo, si tú eres zapatero, perdón, tú haces zapatos y entonces tú vendes tu producto a otras personas y el dinero lo pones en la cooperativa. Entonces la cooperativa te da beneficios económicos, sociales y todo lo que pues necesites. Y así pues hay diferentes personas que se dedican a la ganadería, a los cultivos, a la venta de diferentes productos y lo ponen todo en común. Increíble. Eso y otras experiencias que viví allí en Primavera de Lixcán me llevaron a tener un cambio. Y entonces, este momento donde salí de esta burbuja que se formó por muchos años, comenzó a quebrarse gracias a Primavera de Lixcán. Em, Describir que en ese momento la comunidad que me acogió me enseñó a ser cristiano, me enseñó a ver una realidad diferente, porque normalmente pues yo había crecido en una ciudad, vivía en la ciudad y no era como una cuestión real o palpable la precariedad que vive en algunas comunidades afuera de las grandes ciudades. Y esto lo podría decir prácticamente que pasa en toda Latinoamérica y por lo menos pasa en El Salvador o pasa en Guatemala. Entonces comencé a ver que esta comunidad no se merecía estar así. Más o menos son alrededor de unas 8 o 10 horas para llegar. Es inaccesible, a veces no hay luz o la gente se tiene que rebuscar. El Estado había olvidado a una comunidad porque estaba quizás muy lejos, porque no había carreteras. El desarrollo no había llegado hacia allá. Entonces, mi experiencia de Dios, que fue con el contacto con estas personas, cambia radicalmente. Comencé a ver que no es lo mismo una obra de caridad que una obra de justicia, por ejemplo, que no es lo mismo llegar a una comunidad a ser el Superman, ¿verdad? Y a resolver todos los problemas de una comunidad, a exigir justicia. Y eso fue lo que entendí. Entonces viene el momento en donde el Evangelio de Jesús se me presenta como este momento en el que viene y se dice, aquí falta algo, aquí como que no está funcionando el asunto y no puedo llegar, no puedo volver otra vez a sentarme en una celebración litúrgica de X denominación religiosa y escuchar al líder religioso, sacerdote, pastor o lo que fuera, eh, hablando de ritos, hablando de que las palabras perfectas, hablando que no se dicen las fórmulas que deben de ser. Mientras tanto, la realidad de la gente está golpeada, la realidad de la gente está abandonada, niños sin hospitales, sin escuelas, sin atención de un estado en concreto. Entonces, ahí fue donde comprendí que la vida y la fe no están separadas. Y puede ser que para alguno diga, oh, gran descubrimiento, descubriste el agua azucarada, como decimos. Pero para mí ese momento fue completamente iluminador. Y a partir de ahí, a partir de esa experiencia y otras más en las comunidades indígenas en Guatemala y las comunidades que han estado pues abandonadas a lo largo del tiempo, comencé a ver que el Evangelio estaba allí, que Jesús estaba allí y que la iglesia, llámese iglesia cualquiera, si no está allí, entonces el mensaje de Jesús, el proyecto del reino de Dios no funciona. Porque para mí, a partir de todas estas experiencias que te estoy narrando, comencé a comprender que el reino de Dios no es otra cosa del más allá,
sino que es una cosa del más acá, una cosa en la que podamos comenzar a hacer aquí y ahora. Luego, pues obviamente, en diferentes momentos y en diferentes situaciones de la vida, comencé a tener ciertas influencias. Por ejemplo, aquí no es por nada, pero he puesto ese libro que está allí, que les recomiendo que lo lean. Es un libro un poquito complejo más o menos de leer. Es una cristología de un autor que está siempre en mi cabecera, que se llama José María Castillo. Y siempre lo menciono y siempre es parte de lo que yo hago y lo que yo digo y lo que yo pienso, porque este señor me ayudó a comprender algo que creo que es importante que nosotros, como seguidores de Jesús, podamos atender. Y básicamente la tesis de José María Castillo es que pues a Dios no le conocemos, no podemos saber quién es Dios. Nosotros los humanos tenemos un lenguaje limitado. El único, y eso lo sabemos quizás por fe, que nos ha mostrado quién es Dios, que nos ha reflejado a algo de Dios, pues es Jesús. Y a partir de ahí, Jesús nos muestra cómo es Dios. Si resumimos los evangelios, si resumimos los milagros, si resumimos las curaciones demoníacas que hizo, las liberaciones demoníacas que hizo Jesús, si comprendemos las, toda la actividad de misión que tuvo Jesús en los lugares concretos por donde él caminó, nos vamos a dar cuenta que fueron gestos y símbolos concretos que mostró, que dijo sobre Dios. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta quién es Dios. Y entonces, si podemos responder, si queremos responder esa pregunta sobre quién es Dios, debemos de decir, pues es que es Jesús. Y tú dices, ah, pues este señor también, ¿verdad? Inventó el agua azucarada. Pues es que realmente la tesis no ha terminado. Lo que dice José María Castillo es que Jesús, en su plena humanidad, vive su completa y total divinidad. Y así nosotros estamos invitados a vivir nuestra plena humanidad para demostrar nuestra absoluta divinidad. En pocas palabras, ¿verdad? Es lo que más o menos nos quiere decir José María Castillo ahí. Y tú dices, bueno, pues entonces solamente hay que ser humanos. Pues sí, quizás solamente hay que ser humanos o quizás solamente hay que procurar la humanidad o quizás solamente hay que restablecer la humanidad. Y entonces nos damos cuenta, como en Primavera de Lishkan, que quizás la humanidad hay que rescatarla de una forma diferente. Quizás hay que exigir justicia, quizás hay que tener en cuenta el pecado estructural en el que hemos vivido y que quizás nosotros también hemos sido parte. Quizás nos vamos a dar cuenta que las personas no tienen un hospital digno al que ir, por ejemplo. Quizás nos vamos a dar cuenta que los niños no hay una escuela al que poder acceder. Y entonces viene la pregunta, entonces es, ok, si debemos humanizar nuestra realidad, y entonces, ¿cómo puedo yo creer ir a la iglesia a los sábados, los domingos o el día que fuera y adentro aplaudir, alabar, decir rezos, mientras tanto los niños el día siguiente, que imagínate que fuera lunes, no van a tener un lugar a donde ir y desarrollarse como personas? Y entonces ahí es donde entra lo que te estoy hablando ahorita. Te estoy hablando más o menos lo que quizás en otras palabras y otros autores han hablado sobre espiritualidad de la justicia. Es una forma de proceder que viene de una profunda creencia en el que no puede haber un mundo inhumano,
no puede, la humanidad no puede estar rota mientras tú dices que crees en Dios. Eso no puede pasar. Eh, Eso no puede existir, digamos, en otras palabras. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Jesús, restaurar la humanidad, tratarlo, por lo menos, de hacer a nivel comunitario y a nivel social. Oponerse frente a todas estas políticas religiosas, económicas de su tiempo, porque él mismo les ponía cargas, perdón, el sistema político y económico les ponía cargas en los hombros a las personas. Y entonces dice él, momento, esto no es así, esto no debería de ser así. Y también, pues, otro de los personajes que me ha acompañado durante el descubrimiento de esta espiritualidad de la justicia ha sido Monseñor Romero. Creo que ya te lo dije anteriormente, yo soy salvadoreño y pues en El Salvador, Monseñor Romero es una persona sumamente importante para muchas personas. Darme cuenta, por ejemplo, en una homilía allá del 11 de noviembre, imagínate tú, la homilía del 11 de noviembre de 1979. 1979. Él habla, y te invito a que la busques y que la escuches, en la Catedral de San Salvador, hablando sobre justicia social, por ejemplo, hablando de que en las tiendas había que tener los precios justos. Tú dices, ¿qué? En una catedral, un arzobispo o un obispo X hablando sobre derechos humanos, hablando sobre el rescate de personas que ciertos grupos, esto es también parte de la guerra que vivió El Salvador, ¿verdad? Monseñor Romero está, todo su mensaje tiene un contexto de guerra, un contexto de guerra, de la guerra civil de El Salvador. Les está hablando a que ciertas personas de ciertos grupos insurgentes liberaran a unas personas. Y tú dices, eso fue en el 1979. Y entonces, ¿dónde perdimos el norte? ¿Dónde se perdió el norte o por qué se habrá perdido el norte? Que ahora nos enfocamos más en los ritos, en los dogmas, en las cuestiones religiosas. ¿Dónde? ¿Por qué se perdió esto? Y entonces, yo, pues, es lo que he descubierto, es una religión de lo fácil. ¿Verdad? La religión de solamente me enfoco en que debo de arrodillarme en el momento específico, que debo pararme en el momento específico y que debo de decirle así, ¿verdad? A la gente que está a mi lado y se acabó. Y entonces el día siguiente yo continúo haciendo lo mismo hasta el fin del mundo. Entonces es una religión, pues de eso, de lo fácil, porque es muy fácil hacer eso, realmente es muy cómodo hacer eso. Entonces yo creo que lo escuché de alguien, no estoy muy seguro, pero yo siempre he dicho que es una religión del yo, mí, me, conmigo y nadie más. ¿Verdad? Es una religión donde yo soy el que me estoy religando con solamente yo, ¿ya? Porque si me religara con Dios, entonces Dios, por medio de Jesús, me va a exigir salir de mí mismo y entrar en una realidad más confrontativa con la realidad. Al recordar estas comunidades en Guatemala, realmente me recuerda mis inicios, incluso como un seguidor de Jesús. Porque antes, lo que hacía antes, antes de ese momento de quiebre, antes de esa noche oscura, porque ahorita te lo estoy narrando y digo, pues sí, no le encontraba sentido a lo que hacía, pero para mí fue un momento de quiebre muy fuerte, un quiebre interno que tuve y fue un momento de noche, realmente. No sé si ustedes han escuchado La Noche Oscura, ese momento donde eh, todo no sabe a nada, realmente todo sabe a nada.
perdón. Em, pero cuando ya le comienzas a poner el apellido de yo sigo a Jesús, pero también creo en la justicia, y entonces estas cosas se unen y forman una espiritualidad encarnada y forma una espiritualidad que tiene un sentido incluso. Por eso ahora cuando voy a una celebración X de cualquier religión, no estoy hablando de nadie realmente, y entonces veo, me conecto exactamente con ese momento y digo, ¿en qué momento Monseñor Romero dejó, dejó de existir? ¿Verdad? Monseñores Romeros dejaron de existir. Pero cuando voy a una celebración donde la comunidad es parte, donde todo el mundo, por ejemplo, está sentado en un círculo, donde todo el mundo se están viendo, donde son poquitas personas, no es una masividad de gente que no sé quién está sentado atrás mía, no, 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 poquitas personas. Cuando el sacerdote me está hablando, o el padre o lo que fuera, me está hablando de las necesidades de que no hay agua, de que debemos de ir y de exigir justicia frente a la realidad que está pasando. Entonces inmediatamente Primavera del Ixcán viene a mi mente. Y entonces por eso estoy muy agradecido, ¿verdad? A esta experiencia que yo viví y a muchas otras cosas más. Para finalizar, te quiero invitar a que si tú nunca has tenido un momento de misión y de encuentro con la realidad, lo procures. Tal vez vives en una ciudad y la realidad de, de irte a otra región en el país en el que te encuentras es muy complicada, pero solamente quizás darte cuenta que en tu localidad, en tu ciudad o en donde estés, hay necesidad, hay gente que la están pasando mal. Entonces te invito a que vayas y no, primero, pues no te presentes como el Salvador porque no eres el Salvador de nada, simplemente participar, escuchar, estar, acompañar a estas personas donde decidas que vayas y verás cómo las cosas cambian. Algunas ideologías que nos han implantado por alineación política o por lo que fuera, se derrumban inmediatamente, porque entonces vas y te encuentras con la persona, vas y te encuentras y escuchas lo que realmente es, lo que realmente está pasando y no lo que miras en redes sociales. Te lo invito, no sé, te pongo ahí, eso está en tus manos. Y entonces comenzamos a ver una realidad, perdón, comenzamos a vivir una espiritualidad diferente. Comenzamos a exigir justicia también. Comenzamos a creer que una realidad es posible. Comenzamos a creer en la civilización del amor. Comenzamos a creer en el reino de Dios. Por último, quiero pues agradecer a la comunidad de Primavera del Ixcán que, que me ayudó a salir de mi burbuja religiosa para darme de frente, para ponerme de frente una realidad que sigue palpitando cada vez más. Y pues también agradezco a la comunidad de Amor Original por esta oportunidad que me da de dirigir pues estas sencillas palabras que tienen que ver un poco con mi experiencia y que todo lo que yo digo y todo lo que yo hago tiene esta, digamos, como fundamento. Gracias y espero que esta no sea la última vez. Nos vemos.